Voy a el querido contacto de mi amigo Hugo Coya, nuestro colega desde Perú, porque ustedes saben bien que con todo lo que pasó del Vacuna Gate, me quedé pensando con el presidente Sagasti, si realmente tiene un coraje de formación inigualable, si realmente lo vio como beta política, o si no le quedó otra de expulsar a cada uno de los funcionarios que se quedaron indebidamente con una vacuna o una dosis de vacuna donde estaba destinado a la gente de educación, a la gente de salud. Bueno, se levantó y de un plumazo no solamente los barrió del gobierno, sino que además les dijo que los iba a denunciar y así lo hizo. Lo hizo a la denuncia pública ante la justicia de Perú. Hugo, querido, ¿cómo te va? Esa es la pregunta que te hago. ¿Sorprendió este manejo y este timón, ¿no es cierto?, del presidente pro tempore, si se quiere, el señor Sagasti? Bueno, buenas tardes, Horacio. Muchas gracias. Un afectuoso saludo para ti y para todos tus televidentes. Sí, como bien lo has graficado, el caso de Sagasti es singular, pero básicamente hay que entender en su justa dimensión. O sea, a Sagasti no le quedaba otra que denunciar a todos los funcionarios. Imagínense la escena, ¿no? Por un momento. Él asume el mando en unas condiciones totalmente singulares porque él ni siquiera era candidato de vicepresidente de unas elecciones que se van a realizar el 11 de abril. Él era un congresista, un parlamentario, ¿no? Como podría ser un diputado o un senador de la Argentina, y de pronto, por una carambola, la discusión de que los partidos no se ponen de acuerdo y él es el candidato de consenso, pero sin embargo él no había postulado. Entonces, la crisis era tan grande porque no había presidente, habían destituido al otro y habían destituido al subsiguiente, y de pronto en una semana teníamos un vacío de poder, no teníamos presidente, no había líder, en medio de la peor crisis sanitaria de la historia del Perú, en una de las peores crisis económicas de la historia del país. Y te dicen, señor, usted a partir de mañana es el presidente, ¿no? ¿Qué va a hacer? O sea, tienes que armar un equipo y todo. Y se sienta y la primera cosa que descubre es que no habían cerrado ningún acuerdo para comprar ninguna vacuna. O sea, Perú, que tenía la más alta tasa de mortalidad per cápita en el mundo por la pandemia, no había cerrado un solo acuerdo con ninguna empresa, ni Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, lo que sea, ninguna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar? Se pone él es un ingeniero, pero muy vinculado a la ciencia, ¿no? Y muy vinculado a la ciencia, tiene una trayectoria impecable, nunca ha sido denunciado por nada. Es más, era un tipo ajeno a la política, totalmente ajeno a la política, recién incursiona en la política y le dan esta papa caliente, ¿no? Esto de un momento a otro, y dice, bueno, y consigue cerrar el primer contrato de vacunas, luego consigue otros más y comienza a discutir porque con sus asesores, ministros y todo, a los cuales nombra de manera apresurada. Algunos los retiene, les pide que por favor se queden porque dicen, oye, yo no puedo armar un gobierno que además solo va a durar hasta julio porque las Tal cual. elecciones son el 11 de abril. Entonces, Ahí tengo un no, paréntesis. ¿Él se podría presentar? sí. No, está totalmente prohibido por la Constitución. Él Bien, no tiene ninguna posibilidad de postular. bien. Es más, él era candidato a vicepresidente para estas elecciones que venían, pero constitucionalmente, al haber asumido la presidencia, él ya no puede ser candidato. Tendría que esperar, además, 5 años más, pero es Claro, una persona muy mayor, tiene 76, claro, casi claro, claro. 77 años. Entonces, este señor asume la responsabilidad, consigue cerrar el primer contrato con Sinopharm, esta farmacéutica china, consigue 1 millón de dosis de vacuna y se reúne con sus asesores y ministros y le dicen, ¿debo yo ser el primero en vacunarme? Porque ¿cómo se va a ver esto ante la población? ¿Qué van a pensar la gente? ¿Que yo me estoy aprovechando? Porque primero deberían ser los médicos, las enfermeras que están luchando en las unidades de cuidados intensivos para salvar a los pacientes que tienen contacto. Y al final, después de muchas discusiones, acepta de que sea uno de los primeros en vacunarse, ¿no? Y resulta de que no era el primero, con los que estaba discutiendo a su alrededor, varios ya se habían vacunado de manera ilegal, irregular,
cuando la vacuna Incluido Vizcarra, el expresidente. Incluido Vizcarra, su mujer, su hermano. Qué bárbaro. Además, la ministra de Salud que la tenía al frente, con la cual discutía si era conveniente que él, ante la opinión pública, se vacunara o no. O sea, la ministra de Justicia, la amiga íntima de la ministra, el chofer, o sea, el conductor también se había vacunado, los primos, los sobrinos, los tíos, ¿no? Vergonzoso. O sea, un vergonzoso, lamentablemente vergonzoso. Y bueno, y vos decís que no le quedó otra. Mandó no solamente a que se retiren todos los que involucrados del gobierno, sino además inició las causas judiciales. Claro, ha destituido a 2 ministras que se ha comprobado que ellas ya admitieron públicamente de que se han vacunado ilegalmente, pero además lo que ocurre no es solo que se han saltado la fila, que esto está ocurriendo, ha ocurrido en la Argentina, está ocurriendo en otras partes del mundo. Es que se colocaron una vacuna que ni siquiera había sido aprobada oficialmente en el Perú. O sea, la autoridad encargada de aprobar la vacuna todavía no había dado la aprobación. Entonces se la colocaron muchísimos meses antes. O sea, fue una especie de regalo, lo que se han llamado vacunas de cortesía, que les mandaron a raíz de que el Perú es uno de los países donde se está probando esta vacuna. Hay un ensayo. Es un dato importante, Hugo, el que estás arrojando. O sea, que no la sacaron de la partida luego que el gobierno cerrara la compra con Pfizer, sino que le mandó Pfizer, si se quiere, a modo gentileza. No, Pfizer no, Sinopharm. Sinopharm. A modo gentileza para 500 personas y de paso para que las prueben. Esto sería más o menos... Entraron al Perú en total 3.200 dosis, que equivalente para 1.600 personas. Claro. ¿Ya? Entonces, estas personas, pero además entraron junto con un paquete para 12.000 voluntarios que se estaba probando en fase 3, se llama, que es para probar la eficacia de la vacuna, para que con eso Sinopharm pudiera mostrarlo y presentarlo a las autoridades de Estados Unidos, de Europa, etcétera, o de Argentina o de cualquier otro país, para que pudiera decir: nuestros ensayos clínicos realizados en tales y tales países demuestran que esta vacuna es eficaz, por lo tanto apruébenos para poderlas vendérselas. ¿Entiendes? Entonces, junto con ese lote que entraba para este ensayo, estos 12.000 voluntarios que confiaron y que sirvieron como una especie de conejillo de indias, entraron 3.200 dosis, y esas 3.200 dosis se las entregaron al jefe de la unidad digamos, del ensayo clínico, y esas las ha distribuido entre funcionarios, empresarios, amigos, parientes. O sea, una verdadera, lo que nosotros llamamos popularmente repartija, ¿no? O sea, además este señor, el jefe, ha reconocido que, por ejemplo, a una conocida lobista de empresas, de intereses comerciales, se le dio la vacuna porque simple y llanamente ella le podría conseguir dinero para algunas inversiones. Así, abiertamente. Lo vacuné porque me podía dar una mano en tanta plata, inversiones de acá. Exacto, claro. O sea, me iba a conseguir guita, ¿no? Sí, claro. Me iba a conseguir guita, así de simple. A otro señor, el dueño de un restaurante de comida china, ¿ya? Lo han vacunado, y cuando le preguntaron por qué el dueño de un restaurante de comida china... Por 4 o 5 platos de cena o de almuerzo. Claro, dijo de que los investigadores chinos que vinieron para supervisar este ensayo clínico se habían hartado de comer Burger King, de comer estas hamburguesas, ¿no? De comida rápida, y querían su comida china, y por eso le pagó, digamos, a vacunas. Dueño del restaurante con vacunas. Un plan canje. Este tipo de cosas. Un plan canje. Sí, exacto. Muy bien, che. Bueno, qué lindo todo, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué define la justicia, ¿no? ¿Le suma o no le suma esto al presidente, el actual? Creo que le suma votos a favor. Esperemos, en realidad vamos a ver el resultado de las investigaciones. Esperemos de que en realidad se cumpla el informe final. La comisión investigadora que el mismo Sagasti ha nombrado ha dicho que el día 25 de febrero va a entregar su informe final para determinar, pero ya hay una comisión del Congreso, la Fiscalía, el Ministerio Público ha iniciado acciones legales contra Vizcarra, y las sanciones podrían ser encarcelamientos, ¿no? Bien. Y hay que recordar Ojalá que el Perú así sea.
tenemos antecedentes ya de presidentes encarcelados o enjuiciados. Hay que recordar que el expresidente Fujimori está condenado, está encarcelado, que tenemos a un presidente prófugo como el expresidente Alejandro Toledo, que está con pedido de extradición en Estados Unidos. Hemos tenido encarcelado al expresidente Ollanta Humala, o sea, solo para hablar de los últimos presidentes. Entonces, acá la justicia sí es implacable, por lo menos cuando decide actuar con respecto a los expresidentes, y la ola de indignación que hay en el país por la cantidad de muertos y esa gente que se ha aprovechado indebidamente de esta cercanía al poder. Me imagino que causa estupor. Yo creo que Vizcarra va a lamentar más, no que lo haya ejecutado sus pares del Congreso, sino esta vacuna última, porque ahí se lo puso de espaldas al pueblo, que lo seguía apoyando justamente ante la destitución que se había logrado en el Congreso peruano. Mira, y en una cosa ya que resulta, no sé si cuento de García Márquez, ¿no? El día de hoy se ha revelado de que Vizcarra hacía en una parte de un libro que en realidad se ha publicado un libro que es el que reveló este escándalo de las vacunas, que Vizcarra se había vacunado con la esposa. Uno de los capítulos se ha puesto a disposición del público y se ha revelado de que Vizcarra hacía consultas sobre decisiones del Estado a un vidente, ¿no? A un astrólogo. En la historia de Estados Unidos, su primer presidente lo hacía, Hitler lo hacía, por tomar algunas referencias. ¿En las manos de quién terminás si vos tenés que consultar a astrólogos para tomar decisiones de Estado? Mamita querida. Más vale antes mirar el cielo y decirle que miren para el costado o para abajo, que ahí está el pueblo, y les va a decir qué es lo que necesitan. Pero bueno, Hugo, queridos, como siempre, muchísimas gracias. Y la próxima vez que se te ocurra preguntarme qué nos pasa a los argentinos, te voy a decir muy fácil. Cuando tengas 4 o 5 horas te puedo llegar a explicar algo de lo que nos pasa. Porque la verdad, por menos tiempo no creo lograrlo. Cariño grande. Igualmente para ti y para todos. Chau, amigo. Un afectuoso saludo. Igualmente. Hugo Goya, entonces, con los últimos datos, astrólogos, consultaba a los presidentes. Parece mentira, ¿no? Pero estas cosas pasan. Increíble la información que nos brindan. Y otros me dirán, ¿y qué? Perdón, ¿y los consultores, los estadistas, los que programan marketineramente, comercialmente, no son medios videntes de antes? ¿Los brujos de las épocas tribales? Este tipo de asesores no son un poquito estos los que te generan ese clima místico, si se quiera, para manejarte la imagen o lo que se supone que es el electorado. Habría que pensarlo, ¿no? Seguimos con más.